la nefasta influencia del rumor, de la propaganda, de los grupos que hablan detrás de tus espaldas, de los rumores. Desde los tiempos antiguos se condenó. Todas las sociedades, voy a quitarme el sombrero, no estoy en el campo, todas las sociedades antiguas pues condenaron el rumor, y si era falso, ni más ni menos, que era la fuente de la discordia en cualquier comunidad, el rumor falso. El rumor, Quevedo lo dijo en un poema. Quevedo dijo que el rumor era la sarna antigua, esa sarna antigua, pegajosa e incurable de los malos entendimientos y perniciosas voluntades. Sarna antigua, pegajosa, incurable de los malos entendimientos y de las perniciosas voluntades. Eso era para Quevedo, y para la mayoría de los hombres del barroco español era algo pues que destruía la armonía. Y bueno, eso es lo que a veces sucede entre los cubanos, que hablamos por detrás, por las espaldas. Yo quería hoy comentarles brevemente, esto Quevedo lo dijo, creo que fue en el libro pues Discursos, Sueños y Discursos de verdades descubiertas o descubridoras de abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del mundo. Era un largo título este libro, pero ahí él decía que era pegajosa, sarna antigua, pegajosa e incurable de los malos entendimientos y perniciosas voluntades. Esos no son recursos buenos para dialogar. Dialogar, obviamente, ya le he comentado esto, no es conversar. Conversamos con nuestros amigos en un lugar cómodo, en el patio, tomando bebidas alcohólicas, café o simplemente tomando agua, pero en un espíritu muy fraterno, muy de intimidad. Allí se conversan los cónyuges, padres con hijos, hermanos o miembros de una comunidad religiosa cuando se siente como una familia. Allí se conversa. Pero en una sociedad más amplia, una sociedad organizada, o mejor todavía cuando tiene un estado político organizado, pues es imprescindible que haya diálogo, que haya conversación, más allá de la conversación cómoda. Y esto es dialogar. Dialogar es pues intercambiar entre personas que no piensan igual. Y los filósofos antiguos promovían este tipo de discusiones. Para los escolásticos, incluso en la Edad Media, que tanto se dice que es oscura, los escolásticos, la escolástica medieval, tenía un método pedagógico, pedagógico, que era colocar una pregunta frente a los que escuchan, a los que quieren aprender de filosofía o de teología, porque en la Edad Media la filosofía era esclava de la teología. Había que servir a la creencia dogmática de que existía un mundo cristiano que debía de expandirse para que llegara el reino de Dios a la tierra. Bueno, en esa época, pues la filosofía estaba esclava de la teología, es verdad. Pero había un método muy bueno entre los escolásticos, que era que se colocaba una pregunta, cualquier tipo de pregunta, entre dos personas que la discutían desde posiciones contrarias. Y allí, en esa dialéctica, en esa discusión, en ese diálogo, que a veces crispado, se llegaba a conclusiones. Eso no estaba mal, ¿verdad? No estaba mal. Y eso hoy en día no se practica en Cuba por costumbres heredadas, por costumbres. Estamos heredando continuamente malas cosas del pasado, y las buenas, pues nuestros enemigos no las cortan para debilitarnos, porque obviamente las élites y el enemigo exterior siempre están tratando de debilitarnos. Es una sencilla fórmula de dominación. Una sencilla forma de dominación es quitarte la memoria, ¿no? Para que tú andes débil y vivas en la incertidumbre, ¿no? Yo creo que el diálogo pues nos permite que la sociedad avance sin que haya un totalitarismo de las ideas, ¿no? Creo que esa es la esencia, ¿no?, del diálogo, y por eso la importancia del diálogo razonable, que es lo que practicamos, o que yo intento que se practique aquí en cada directa, todos los días, es que entre nosotros podamos hasta discutir, aunque tengamos ideas diferentes, aunque incluso seamos no enemigos, no me gusta la palabra enemigo, adversarios, aunque seamos adversarios, podamos intercambiar, discutir, darnos un espacio razonable para que hayan contestas, no estar como alguien que da un sermón, ni siquiera escuchando al otro, no, que haya un enriquecimiento, y eso se llama razonamiento compartido. No hay otra fórmula que no sea esa.
Te vi en cámara, quédate en cámara. Vamos, paseo. Oye, Camilo, vámonos, Camilo, vámonos. Quedó en cámara, vamos. Camilo. No quiero a José, yo no voy a dejar a mi compañero. No, José conmigo. Vamos para el carro. De nuevo lo empujaste de nuevo. Llegó la policía. Bueno, encuentro violento, amigos, entre cubanos. Esto es precisamente lo que conviene al régimen de La Habana para que se haga efectivo el mensaje de que los cubanos están divididos en dos grupos, en los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Por eso que el tema de hoy, siguiendo la corriente esta idealista, ¿no? Pero también malintencionada de dividirnos, y esto para beneficio de Díaz-Canel, obviamente, Díaz-Canel, presidente dictador, que va a permanecer en el poder, a pesar de que Raúl Castro le había propuesto a él y al país una especie de bipartidismo o de compartir el poder entre el Partido Comunista y la presidencia. Ustedes saben que antes Díaz-Canel es el tercer presidente de Cuba. El primero fue Urrutia, después vino Dorticós, y Díaz-Canel sería el tercer presidente de la República. Y lo está haciendo muy mal. Ha destruido la economía de Cuba, ha pretendido incluso regar en Miami la idea de que él es un puesto a dedo, alguien insignificante, que no pasa nada, cuando está concentrando todos los poderes en su persona. Y obviamente cuando Raúl Castro sale del Partido Comunista como primer secretario, que ahora Díaz-Canel resume todo ese poder en su mano, y hay quien dice que es débil, pero yo lo veo más fuerte que Raúl Castro en el momento en que lo había puesto a él precisamente de presidente. Raúl era el secretario del Partido Comunista de Cuba y esperaba que instruirlo, prepararlo para que asumiera los dos cargos, pero se supone que después de la presidencia de Díaz-Canel venga otra persona y que Díaz-Canel se retire al partido. Así es como la dictadura se ha organizado. Pero yo veo que los intentos de Díaz-Canel son de permanecer en la presidencia, hacer la famosa prórroga de poderes que siempre han hecho los dictadores, ¿no? Recordemos a Machado y el intento de Batista de retornar. Cuando le cogen el gusto a la silla, no hay quien los quite de allí. Y Carlos Lazo, pues destruyendo aquellos movimientos que hubo ciertamente en Miami en contra de las sanciones que afectan a Cuba y a la relación entre Estados Unidos y Cuba, y también entre nosotros, los que nos oponemos a la revolución, que tenemos un derecho también. Pues esto encaja perfectamente. Yo vi este escenario de violencia y me di cuenta que el ganador sería pues el que nos divide, ¿no? El que siempre nos ha dividido, el que ganó todo el poder en Cuba y que tiene una dictadura, aunque haya personas confundidas, tiene una dictadura que se basa en la división. Y recordemos que Díaz-Canel, voy a ponerle unas palabras de Díaz-Canel en aquella revuelta en Cuba, las barbaridades que dijo Canel. Yo creo que es importante recordarlas, no olvidarlas, Y estoy dando esta información para ratificar que en Cuba las calles son de los revolucionarios. Las calles son de los revolucionarios, o sea, los contrarrevolucionarios. Vamos a suponer que hay una persona muy conservadora, muy tradicionalista y no quiere revolución porque cree más en la reforma, pues no tiene derecho al espacio público. Y la otra vez es más grave todavía, es cuando intenta incluso que haya una especie de guerra civil en Cuba. Por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios, y en la primera fila los comunistas. Sí, y en la primera fila también esta división entre cubanos. Para mí ha sido nefasto ese choque entre cubanos, porque este no puede ser el modelo de democracia que nosotros queremos en Cuba, el modelo republicano, mejor dicho, de convivencia entre desiguales, entre diferentes desiguales, porque la igualdad es un mito, es una utopía,
todos somos desiguales, pero tenemos que tener unas garantías mínimas para expresarnos. Y si eso se traslada a Miami, o sea, Díaz-Canel es el creador de esta discordia. Todo lo que termina en ismo, nacionalismo, comunismo, capitalismo, pertenece al mundo de las ideologías, evidentemente. Los ismos son ideologías y modernidad es un hecho más real. Yo creo que para todo el mundo está claro que el modernismo, pues, es una realidad en cada época. Se sentían modernos los hombres en el siglo XV y nos sentimos nosotros modernos hoy, a pesar de que somos el pasado del futuro, somos el pasado del futuro. Pero nos sentimos modernos porque disfrutamos de una acumulación casi siempre progresiva, no siempre, a veces hay retrocesos, pero casi siempre progresiva de acumulación de ciencias, de técnicas, de tecnologías, y como nos viene bien siempre en la sociedad humana intercambiar, negociar y comercializar la especialidad que cada uno logre en lo suyo, en su oficio, zapatero a tu zapato, pues creemos que somos muy modernos cuando pasa el tiempo y recibimos de las generaciones anteriores un beneficio que nosotros mejoramos. Recibimos una herencia, se supone que no la destruyamos la herencia, sino que al menos las conservemos, pero finalmente sí se tiende a que se produzca una acumulación, y todo el mundo sabe que hoy en día ni siquiera es progresiva, es una acumulación exponencial, cada vez va más rápido esto de la modernidad, el beneficio material, vamos a decir así. Pero modernismo es algo muy distinto y corresponde al grupo, a pesar de que la modernidad es un fruto de los antepasados y de toda la humanidad colectivamente hablando. El modernismo, como todas las ideologías, es para beneficio de un pequeño grupo, es una ideología, y yo le iba a leer a ustedes una carta del Papa. Yo a menudo hablo de los papas, de Lutero y de los clásicos, incluso del mundo filosófico pagano, porque de todos ellos heredamos, aunque no tengamos conciencia, algunos patrones que todavía pues lanzamos unos contra otros en nuestras disputas. Y en 1907 el Papa Pío X pues él aprobó, por supuesto que lo hizo un colegio, una forma colegiada que había y que se llamaba el Santo Oficio, que no tiene que ver con la Inquisición medieval. El Santo Oficio en 1907, que es un grupo de teólogos y filósofos que al servicio de la iglesia, están dentro de la iglesia, son sacerdotes y obispos, pero son teólogos sobre todo. Ellos en 1907 hacen un documento contra el modernismo, no contra la modernidad, porque yo no he visto ningún religioso que renuncie a los teléfonos inteligentes. El Papa no iba a renunciar a la electricidad, ¿no? 1907, el documento se llama Lamentabili, esto es en latín, Lamentabili sane esitu. Lamentablemente, literalmente no se puede traducir. Esto terminó hecho un desastre, es lo que dice básicamente el documento. Y comienza de esta forma. Yo no voy a leer el documento entero, solamente el inicio del documento aprobado, no redactado, aprobado por el Papa X. Dice: los errores, cito, los errores del modernismo son lamentables. Los resultados con los que los tiempos actuales, refractarios a toda mesura, van contra las novedades que la investigación de las supremas razones de las cosas ofrece, y caen en gravísimos errores al mismo tiempo que desprecian lo que es la herencia del género humano. Estos errores son mucho más graves cuando se trata de la ciencia sagrada o de la interpretación de la Sagrada Escritura, o de lo más importante, misterios de la fe. Es muy doloroso encontrar incluso no pocos escritores católicos. O sea, el enemigo ya está dentro de la casa, no como antes, fuera. No es Lutero fuera de la iglesia, aunque él sale de la iglesia, pero se desarrolla fuera de la iglesia, en el ámbito germánico, en las iglesias nacionales también. Ya el enemigo está, en 1907 lo interpreta así, este documento lo interpreta que el enemigo está dentro de la casa, por eso dice estos errores. Es muy doloroso encontrar incluso no pocos escritores católicos que traspasan los límites puestos por los santos padres y por la iglesia misma y se dedican a desarrollar los dogmas de una manera que en realidad no es más que deformarlos. Y esto con el pretexto de ofrecer una más profunda comprensión de los mismos y en nombre de la crítica histórica. Estos errores se están difundiendo cada vez más entre los fieles para que no arraiguen en ellos corrompiendo la pureza de su fe. Nuestro Santísimo Padre, el Papa Pío X, ha encomendado a este tribunal de la Santa Inquisición Romana, que no es el de la Edad Media, y universal, que señale y condene los principales de esos errores. En consecuencia, después de un detenido examen y con el voto de los consultores, los eminentísimos cardenales, inquisidores generales en cuestiones de fe y de costumbres, creyeron conveniente condenar y proscribir las preposiciones siguientes, tal y como se
reprueban y proscriben en este decreto. Son lamentables los resultados con que los tiempos actuales, refractarios a toda mesura, van contra las novedades que la investigación de las supremas razones de las cosas ofrece y caen en gravísimo error al mismo tiempo que desprecian lo que es la herencia del género humano. Estos errores son mucho más graves cuando se trata de la ciencia sagrada o de la interpretación de la Sagrada Escritura o más de los importantes misterios de la fe. Es muy doloroso encontrar incluso no pocos escritores católicos que traspasan los límites puestos por los santos padres y por la iglesia misma y se dedican a desarrollar los dogmas de una manera que en realidad no es más que deformarlos. Y esto con el pretexto de ofrecer una más profunda comprensión de los mismos y en nombre de la crítica histórica. Estos errores se están difundiendo cada vez. Bueno, esto se repite, parece que hice una mala copia. Bueno, básicamente esta es la introducción del documento. 1907 ya la República de Cuba existe. Básicamente la crítica va contra algunos sacerdotes teólogos que dentro del mundo católico están tratando, según Ricardo de la Cierva, que es un historiador español, por cierto, bastante fajado con los jesuitas, tanto que él tuvo que hacer su propia editorial para publicar sus libros, porque las editoriales, dice él, esa es su versión, que las editoriales del adversario jesuita le estaban obstaculizando su publicación, la publicación de sus libros, y Ricardo de la Cierva, este historiador español, pues hizo su propia editorial. No recuerdo ahora el nombre de la editorial, pero hizo una editorial para poder publicar. Y según Ricardo de la Cierva, pues este documento es una respuesta a, sobre todo, a los teólogos católicos, porque el mal ya está dentro de la iglesia, a los teólogos católicos franceses. Creo que hay uno que se llama, que lo tengo por ahí, Alfredo Loisy. Alfredo Loisy llega a afirmar que él quiere, finalmente termina, la verdad que termina de forma condenado como hereje, anametizado iba a decir, pero no, él fue condenado como hereje, fue excomulgado de la iglesia y él pues queda fuera de la iglesia católica, siendo un sacerdote francés que trata, según él, de desarrollar, bueno, según él no, según Ricardo de la Cierva, el historiador español, este señor, el francés Alfred Loisy, trata de crear una teoría de la evolución del dogma, como si el dogma se pudiera transformar, como si pudiera evolucionar. Obviamente, estos son deseos de la iglesia para sobrevivir dentro de la modernidad. Pero con mucha razón, el Papa, junto a su cuerpo de ayudadores en la fe teológica, pues se defiende de los modernistas, porque los modernistas no siempre, a pesar de que dicen mucho que son gente de la razón y de las luces, esto es una herencia de la ilustración francesa sobre todo, pero ellos dicen que la razón contra la autoridad, contra el dogma, contra la tradición. Y entonces, obviamente, para cuestionar al mundo católico, que sí es muy dogmático y que cree en la jerarquía y cree en la tradición católica como la única. El mundo católico no acepta la versión protestante de Lutero, de que un hombre individualmente puede pararse frente a una Biblia e interpretarla con la asistencia del Espíritu Santo. No, la Iglesia Católica dice que a quien inspira el Espíritu Santo es exclusivamente a la Iglesia Católica, no a las personas por separado, sino a la institución vieja, supuestamente construida por voluntad divina y de su Mesías, el que murió en la cruz, pues supuestamente señaló a Pedro, a Petrus en latín, o Petran o Petrus en latín quiere decir Pedro, el apóstol, pero también quiere decir piedra. Petrus es piedra. Y supuestamente el Mesías de los cristianos había señalado a Pedro dentro de los seguidores y había dicho sobre esta piedra, sobre este Pedro, vamos a decir así, sobre este Pedro voy a construir yo mi iglesia. Y entonces ellos creen que Pedro es el primer obispo y que tiene una legitimidad, la institución que se crea, la iglesia como cuerpo místico, y que solamente esa iglesia, esa tradición puede crear un dogma que sea seguro. O sea, ni siquiera las escrituras son bien interpretadas si no cuenta con el apoyo de la institución eclesiástica. Y por eso que yo quería señalar hoy que desde ese momento empieza la pugna entre modernismo como ideología y modernidad, que sí pertenece a todos, incluso los católicos han contribuido mucho a la modernidad, pero no al modernismo. Se supone que no contribuyen al modernismo porque es una ideología que muchas veces incluso niega que exista Dios. O sea, en el nombre de la razón, a pesar de que usan recursos emocionales, simbólicos, no siempre usan la razón. Los ideólogos dicen siempre ser científicos, los filósofos
que apoyan a las ideologías también dicen que su socialismo o su filosofía es científica, pero esto es simplemente un apellido bonito que se le pone para adornar a su discurso y darle una legitimidad mayor frente a los demás, ¿no? Frente a los demás. Lamentable Sane Esitu fue un documento que todavía dejó huellas en la iglesia, pero que no resolvió los problemas de la Iglesia Católica. Y después de eso, pues ustedes saben que en los años 60 pues se produce el Concilio Vaticano II, que ya va retrocediendo y rindiéndose frente no solamente a los luteranos o liberales franceses, sino también ya frente al comunismo, porque hubo un encuentro secreto entre la gente de la iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica y los comunistas o los hombres de la KGB soviética se encontraron secretamente en 1962, en el 60 o en el 60, sé que fue antes del 62 de la Vaticano II, Concilio Vaticano II no condenó el comunismo como se había propuesto por muchos obispos, porque hubo un encuentro secreto en Metz, en una ciudad de Alemania, con la KGB, y es posible que el Papa viera como inevitable el crecimiento del comunismo y quisiera ya ir negociando con los comunistas. Yo voy a terminar ya mi preámbulo, mi inicio, señalando una cosa muy importante, y es que Fidel Castro, y eso sí tiene que ver mucho con la vida de nosotros, los cubanos, Fidel Castro fue educado en su momento de, vamos a decir, de más que era más vulnerable en su tierna infancia, incluso fue educado por gente de la Iglesia Católica. Específicamente en su adolescencia fue adoctrinado quizás por los jesuitas, y los jesuitas tienen yo tenía por aquí un comentario de uno de los jesuitas, después, por cierto, él lo hizo después de la expulsión por Carlos III de todos los reinos de España, en las Américas incluidas. Carlos III expulsa a los jesuitas en 1767, y este señor, Bartolomé de Medina, en 1577, un poco después de la expulsión, viene a señalar una de las características del pensamiento jesuita y dice, los jesuitas tenían que ver mucho con la educación, por eso que educaron e influyeron en Fidel Castro. Él decía, me parece que si una opinión es probable, es lícito seguirla, aunque la opinión opuesta sea más probable. Aunque la opinión opuesta sea más probable. Quiere decir que Fidel Castro, claro, es una exageración decir que los jesuitas desarrollaron ese concepto de el fin justifica los medios. Eso no es exactamente jesuita. Se ha atribuido a los jesuitas y a veces uno por señalar lo evidente no puede caer en la tentación de decir, sí, a Fidel Castro no le importaba los medios con tal de lograr su capricho, su fin, ¿no? De construir el socialismo o la soberanía, cualquiera de las dos versiones, la socialista o la nacionalista. No le importaba el medio, si era fusilar, si era destruir la familia, si era depender de Moscú, por ejemplo. Pero no, la verdad es que este pensamiento no es jesuita, así que es muy raro que haya influido en Fidel Castro el pensamiento jesuita de algo que no es jesuita. Los medios justifican el fin, suena muy contundente, pero no es jesuita. Pero lo que sí es jesuita es la ley, el concepto de la probabilidad, pero mejor dicho, probabilidad. Y la probabilidad dice que aunque todos estén opuestos, como señala este escrito, aunque la opinión de los demás sea contraria, si tu fin es ético, o sea, basta que Fidel Castro, como cristiano que era en ese momento, se supone, aunque después dijo que era ateo, marxista, Fidel Castro dijo muchas cosas en su vida, pero se supone que si en ese momento estaba recibiendo educación de los jesuitas, creía en los valores de los jesuitas, que son, eso sí, de que aunque haya una mínima posibilidad de que una tesis tenga futuro, si hay alguna posibilidad, pues se puede hacer. Y esto fue lo que hizo que expulsara a Carlos III a los jesuitas. Claro, los jesuitas que educan a Fidel Castro no son los mismos jesuitas que de antes, de ese espacio, porque ellos fueron disueltos, repito, fueron expulsados de los reinos de España, del reino de España fueron expulsados por Carlos III. Y entonces los jesuitas nuevos no son exactamente lo mismo, pero siguen insistiendo en que pues si una tesis puede terminar bien, basta tener la pureza del corazón o de la moralidad para llevarla a cabo. Y es posible que Fidel Castro sí tuviera la esperanza de hacer
realidad su sueño, su utopía o su capricho, como se quiera saber, pensar, pero que él tenía una buena opinión de esa idea, aunque fuese equivocada. Fidel Castro posiblemente no tenía problemas de conciencia en esa etapa, posiblemente no tenía problemas de conciencia en hacerse revolucionario, en luchar contra el mundo anglosajón, contra el imperio protestante, porque en definitiva estos jesuitas son antiamericanos. En lo básico le enseñan a Fidel Castro que la leyenda negra es un efecto de la propaganda alemana, anglicana, y que vale la pena luchar contra los yanquis, contra la gente del norte, porque en definitiva son protestantes, son herejes, ¿no? Son gente apartada de la fe verdadera. Aunque Fidel Castro no termine siendo jesuita, ni religioso, ni católico, sino ateo, pero es posible que Fidel Castro haya secularizado todos esos valores que le inculcaron los religiosos. Y se sabe que un valor religioso usted le quita a Dios y todavía sigue siendo un valor ideológico, ¿no? Eso pasó en la Revolución Francesa. Muchos de los principios que se anuncian en la Revolución Francesa eran principios del mundo católico y simplemente se les quita a Dios, se les quita la autoridad de la iglesia y se convierten en valores pues seculares. Y es posible que Fidel Castro haya secularizado un cristianismo enseñado por jesuitas. En definitiva, no hay mucha diferencia entre el cristianismo y el comunismo. Pues en ambos sistemas de valores, no estoy hablando de religión o de ateísmo, en ambos sistemas pues se condena al rico. El cristianismo dice que el rico no va a entrar al reino de los cielos y Fidel Castro los expulsó de Cuba.